En el libro de Jeremías, capítulo número 44. Jeremías, capítulo número 44. Vamos a leer algunos versos. Verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para decirlos: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Verso 13. Verso 13. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Verso 15. Entonces todos los que sabían de sus mujeres, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Verso 26. Por tanto, oíd palabra de Jehová, toda Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre, hasta que perezcan del todo. Amén. Padre, bendícenos con tu palabra en esta noche. Por favor, Señor, somos necesitados. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema para esta noche es el peligro de la desobediencia. El peligro de la desobediencia.
Comienza en los primeros versos el Señor Jehová Dios, recordándole a todos los judíos de los pecados, a todos los judíos que estaban en Egipto, de los pecados de Judá, por los cuales las ciudades estaban desoladas. Por eso empieza a ejemplificarles en los primeros versos lo que le había pasado a Israel, al pueblo de Judá, porque estaban en cautiverio en Babilonia, y como ellos pues habían llegado, huyendo, escapando, habían llegado a la tierra de Egipto. Entonces, el Señor les advierte de que es necesario que haya un arrepentimiento y que vuelvan en obediencia a Él. El peligro del pecado y la seriedad de las consecuencias del pecado. Y esto es como lo que hace un buen padre con sus hijos, de darles consejos. Y la figura para interpretarla o para entenderla mejor es como cuando el padre le dice: miren lo que le ha pasado a fulanito, ¿verdad? ¿Quieres que te pase eso? Mira lo que le ha pasado a fulanita, ¿quieres que te pase eso? Ahí está un ejemplo. Y a veces pueden ser ejemplos en los mismos hermanos. Y esto trae a mi memoria, recuerdo que una vez a mi hijo le avisaron de que un compañero de colegio había muerto. La llamada cayó al padre de este joven en la madrugada para decirle que uno de sus hijos estaba muerto y el otro estaba grave en el hospital. Habían estudiado con mis hijos desde kinder hasta graduarse de bachilleres, uno compañero de mi hijo Fernando y el otro compañero de mi hija Sofía, en los diferentes grados, compañeros durante toda la trayectoria del estudio. El joven había salido con permiso, se había ido a una discoteca en la noche, luego en la madrugada, cuando salieron de la discoteca, en dos carros diferentes, agarraron los carros a alta velocidad y iban para adelante del Puerto de la Libertad, rumbo al lado del Conchalillo, y uno de ellos perdió el control y se fue a estrellar en un poste, en un árbol y una piedra enorme que está junto a la carretera esa, como memoria ahí de recordatorio de lo que le pasó a este joven. Murió el mayor como de unos 22, 23 años. A alta velocidad, perdió el control y se estrelló. No murió solo, murieron los compañeros que iban con él. Pero me llamó la atención porque el día del funeral mi hijo fue y dice que el padre estaba molesto. Y les dijo: miren el ejemplo. Esto es el resultado de la desobediencia. A él no lo eduqué así. Y fueron padres que siempre conocí yo en el colegio, siempre vi al papá, a la mamá, siempre nos vimos en los retiros, en las actividades de colegio, siempre estuvieron ahí. Se congregaban, buscaban de Dios, mas sin embargo un hijo que se creyó en algún momento con libertades, desobedeció, hizo lo que quiso hacer y ahí estaban las consecuencias, los resultados. No sé si iba drogado, no sé si iba en estado de ebriedad, no sé si solo era la adrenalina que sienten los jóvenes a esa edad, de que son inmortales, de que son superhéroes, que pueden detener los carros con las piernas, que nadie les va a hacer daño. Cuál haya sido la situación, ahí estaba un padre con una frustración, una molestia. Sus hijos haber estudiado en un colegio cristiano evangélico, había darles educación y deshacer su vida en cuestión de horas. El Señor les dice: así han deshecho la vida los de Judá, ofreciendo incienso, buscando la idolatría, perdiéndose. Y ustedes que alcanzaron a escapar, imagínense lo que hace el Señor, les manda un profeta a donde están ellos. Es un grupo pequeño, no es un grupo grande de judíos que están en Israel, que lograron escapar, que están en Egipto, que lograron escapar de Israel, y luego toda la nación está esclava allá en Babilonia. Y les dice: y ustedes, viendo eso que ha sucedido, están en una peor condición.
y empieza a señalarles, ¿verdad?, la seriedad del pecado de ellos, la idolatría, de donde el Señor los había sacado. Regresan a un pueblo idólatra y se hacen peor esta gente por su propia voluntad, por la perversidad que hay en sus corazones, por lo que ofrece esa tierra, por los lugares de tentación. Pero el Señor, en su misericordia para con Israel, siempre les ha enviado profetas, siempre ha estado pendiente de su pueblo, de que ellos puedan salir adelante, que se arrepientan, que busquen de Él, que busquen de la ley, que obedezcan, que lo busquen a Él de todo corazón, que Él es el Dios suficiente. Mas sin embargo, el hombre que está expuesto a esta miseria terrible, descuida la salvación que hay en el Señor. Descuidamos la salvación que hay en el Señor. La oportunidad de ser preservados y guardados por la misericordia del Señor. Con Israel siempre el Señor les envió un profeta. Y más adelante lo dice la escritura esta que estamos leyendo de ese capítulo. Pero a nosotros como iglesia no confió la obra redentora en un hombre, sino que el mismo Señor vino en forma de siervo, vino como hombre a ofrecer su vida a cambio de la nuestra, y no puso a ningún intercesor, no puso a ningún intermediario, sino que Él mismo vino para salvarnos a nosotros, para darnos libertad, para ofrecernos esa oportunidad de podernos volver a acercar a Dios. Y qué terrible que, al igual, como lo dijo el Señor Jesús, les han enviado profetas, pero aún que Dios mismo descendiera y viniera, no le harían caso. Era una necedad en ese pueblo, una ceguera espiritual en ese pueblo de Israel, y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Y muchas veces nosotros, que hemos tenido de primera mano la salvación, que hemos visto los milagros de Dios, que hemos visto la buena voluntad de Dios, que hemos visto cosas increíbles en nuestras vidas, a cualquier edad de la que nosotros nos encontremos, cuando hemos visto sanidad sorprendentes en nuestra vida, y cometemos la necedad de ser desobedientes. Entonces eso es algo que el Señor no entiende por qué pasa en nosotros. El Señor le dice en ese verso 2, habéis visto todo el mal, comenzando con un llamado que lo relaciona a una experiencia personal que ha pasado ellos viendo el ejemplo de sus hermanos. De esta manera el Señor trataba de convencerlos a los judíos para que salieran de esas dificultades, para que salieran de esa angustia, para que escaparan de esa apostasía, ¿verdad?, y ese abandono del culto verdadero. Mas sin embargo, en el verso 8 dice, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Mire qué tremendo. Estas palabras del Señor insinúan que además de persistir ellos con las prácticas idolátricas que tenían, que ya traían del pueblo de Israel, también estaban participando de los cultos paganos que ahí se daban en la región de Egipto, del culto en Egipto. Entonces, por el peligro de esa relación idolátrica que vemos aquí, Jeremías fue enviado. Fue enviado con palabra de Dios para que esas personas escucharan lo que Dios tenía que decirles, lo que Jehová les estaba advirtiendo y lo que Jehová deseaba que ellos se arrepintieran y que se convirtieran de verdad hacia Él. Les menciona de las obras de sus manos, donde en verso 8 dice, y haciéndome enojar con las obras de vuestras manos.
Ahí hay dos cosas. Las obras de vuestras manos son se dice las obras de nuestras manos, se refiere a lo que nosotros, cómo actuamos, lo que nosotros hacemos. Pero si se tomara también literalmente, se habla de que estaban haciendo figuras idolátricas con sus propias manos. Tal vez hoy nosotros no esculpimos con nuestras manos una figura idolátrica, pero de alguna manera también nosotros tenemos una idolatría. ¿Qué es la idolatría para nosotros en nuestro tiempo, en este momento de la iglesia? Todo aquello que toma el lugar de Dios. Todo aquello que nos roba el culto a Dios. Todo aquello que nos distrae, nos aparta, nos aleja de las cosas de Dios. Cuando Dios pasa a un segundo, tercero o cuarto plano, lo que sea. Cuando toma preponderancia y valor aquello en lo que nosotros nos deleitamos, nos satisfacemos, nos gusta, nos deleita, repitiendo. Esa es la idolatría que nosotros tenemos ahora. Las obras de vuestras manos, manos que cometen muchos hechos, manos que hacen muchas cosas que son abominación a Dios. Porque podemos ser ahora iglesia, podemos ser hermanos en Cristo, pero ¿qué cosas hacemos que no son agradables para Dios? ¿Qué cosas seguimos haciendo conscientemente que no son agradables a Dios? Y ese es el problema que el Señor les plantea a través del profeta Jeremías. En el verso 9 les dice: ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? ¿De las maldades de los reyes de Judá? ¿De las maldades de sus mujeres? ¿De vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres? Que hicieron en tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. Amén. Trae a memoria el Señor a través del profeta desde el rey Salomón, que es donde inició todo. Hombre que pidió sabiduría aparte de Dios, y Dios se la concedió. Agradó a Dios y Dios le concedió. Pero que poco a poco fue degradando su vida, porque al tener poder y al querer expandir su reino, él empezó a hacer, como nos explicaban hace poco, alianzas con otros pueblos. Y las alianzas significaban, esos pactos significaban casarse él con princesas, con mujeres importantes, con mujeres nobles de otros reinos. Y esas mujeres no vinieron solas. No solo aportaron riqueza a la expansión del reino de Salomón, no solo aportaron dinero, fama, prestigio, sino que venían con ellas, traían un lastre que era la idolatría, la religión de ellas. Y fue consentido por el rey que ellas siguieran en su idolatría en la ciudad de David, en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de nuestro Señor Jehová. Y lo permitió. Y de ahí vino una degeneración, desde el rey Salomón, pasando ahí por, también habla de Asa, la reina, la mamá de Asa, Ocosías, etcétera, 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 que llegaron a una degeneración y a una perversidad. Ellas eran mujeres que fueron aceptadas en el reino, pero no fueron convertidas. Y la ley mandaba que si un extranjero quería vivir con ellos, tenía que aceptar la ley de Dios. Tenía que convertirse y aceptar a Jehová como su Dios y la ley de Jehová como la ley de su vida. Mas sin embargo fue permisible, un hombre que hizo muchas permisiones. No fue como su padre, que no pidió sabiduría, sino que pidió estar todos los días de su vida en la casa de Dios. Y eso
empezó a degenerarse en toda la época de los reinados hasta que llegó este momento en donde ellas y ellos estaban en una idolatría y en una insensibilidad a las cosas de Jehová, que ya no les importaba. Así habían vivido muchos años y así se sentían bien. El Señor les advierte porque cuando nosotros olvidamos una lección, cuando nosotros nos negamos a aprender de los errores, corremos nosotros el riesgo de repetir los mismos errores. El pueblo de Judá luchó con este mismo problema por mucho tiempo, estuvo patinando. Y olvidar los errores del pasado significa repetirlos. No aprender del fracaso es un futuro fracaso asegurado para todos aquellos que no aprenden. Porque nuestro pasado es nuestra escuela de la vida. Y nosotros debemos permitir que el error, que el fracaso, que el dolor, que el desierto haga mella en nuestras vidas para corregirnos, si ese es el propósito. Seamos o no seamos nosotros los causantes de un problema, tenemos que aprender y debemos de tener docilidad para ser dirigidos por Dios. Debemos tener también sensibilidad a la voz de Dios cuando Dios nos habla, ya sea directamente o a través de los profetas, de los voceros, de los parlantes, de los hombres de Dios, de los siervos de Dios que Él quiere levantar y en su misericordia y amor hacia nosotros nos envía. Pero ellos olvidaron esto. Y entonces en el verso 15 les dice, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo. Y ahí el verso 16 dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Mire qué necedad. Aquí vemos el resultado de una vida de pecado. Cuando ya no somos sensibles a la voz de Dios. Cuando llegamos a esa negación, aun cuando el ofrecimiento de Dios, aun cuando la diestra extendida de Dios está diciendo, agárrate de aquí, de mi diestra, te voy a ayudar a salir de ahí donde te encuentras, y nosotros no queremos tomar la mano de Dios. Ese es el rechazo que ahora vemos acá. Sin duda, los esposos habían consentido tarde o temprano en las prácticas de idolatría que estas mujeres tenían. Lo hacían ellas, lo habían consentido ellos, pero ellos también eran participantes de esto, de toda esta idolatría. Y resalta la escritura acá que ellos dicen, no oiremos de ti al profeta. Estaban rechazando no solo al profeta, sino que a Dios mismo, a Jehová, porque él solo era un vocero, ¿verdad? Es como cuando nosotros nos enojamos con el que nos llega a cobrar, si él solo es un instrumento. Él representa a una empresa, ¿verdad? El pobre tiene que tener cara de pedernal para soportar todas nuestras malcriadezas, ¿verdad? Pero no fue él el que nos entuturutó para que nosotros malgastáramos en una forma irresponsable, muchas veces con tarjetas de crédito, con préstamos. Y entonces él llega y lo que lleva es un mensaje que no es de él, no se le pudo ocurrir a él, sino que lleva un mensaje y dice, aquí hay, ¿verdad?, una cartita, un recordatorio, que ya lo van a citar al jurídico. Pase por favor. Entonces,
la persona se molesta con él. Acá los hombres y las mujeres que estaban presentes y todo el pueblo que estaba presente se molestó con Jeremías. Imagínense. No aceptamos lo que nos está diciendo. No lo aceptamos. Qué tremendo la negación. No lo aceptamos. Lo que tú dices que viene de Dios, no lo aceptamos. Y en el verso 16 dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Y verso 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Amén. En este verso 17, ellos dicen que van a seguir sus propios caminos y sus propios consejos y sus propias opiniones. Y van a seguir en la idolatría porque les ha ido muy bien en esa idolatría. Rechazan entonces el mensaje de Dios, rechazan al profeta y ellos dicen, la reina del cielo nos ha amparado. ¿Verdad? La reina del cielo que acá se menciona se identifica con Ishtar, y eso lo busqué en un diccionario bíblico, que era la diosa de los asirios, de los babilónicos. Ishtar era también la diosa madre y equivalía para los hebreos que habitaban en la tierra de Canaán. Al principio ellos la llamaron Astoret, cuando ellos se mezclaron con los cananeos, que era, los cananeos en su lenguaje le decían Astarte. Astarte es la misma Astoret para los hebreos, que es la misma Ishtar, que la mencionan los asirios y los babilónicos. Es la diosa de la fertilidad, es la diosa de la maternidad, es la diosa del amor sexual. Era adorada con muchos ritos sumamente inmorales y degradantes. Eso lo he sacado textualmente del diccionario bíblico. Esa misma diosa, ¿verdad?, que era adorada con todos estos nombres y de muchas formas como tal, tenía nombres populares como la Madre Tierra, la Virgen Madre, Atargatis como la Gran Madre, en Asia Menor también llamada por los de Éfeso, Artemisa, Diana, ya para los romanos, Artemisa para los griegos, y muchos otros nombres de la Madre Virgen que figuran acá como la doña, la señora, la dueña, y todas esas palabras son, la misma palabra para ellas son nana, innini, irnini, beltis. Y de la deformación de beltis está belti, que es mi dama, que equivale a decir la Madonna para los romanos, para los italianos, la Madonna. Belitni, Nuestra Señora de los cielos, la reina del cielo, que era también Ishtar, cuando se le adoraba sobre los techos de las casas y se construían estatuillas que se les ponían estrellas matutinas o vespertinas alrededor de la Virgen. Diosa muy enquistada en todas las religiones, en todos los pueblos antiguos, que se pasaron en la evolución de la iglesia primitiva cuando fue tomada por el gobierno romano y que fue universalizada, esa es la palabra, universalizada.
se dejó adrede como parte de los cultos de todos los pueblos conquistados al catolicismo antiguo. Lo estoy sacando de diccionario, así que no se asuste nadie que me escuche por la internet. Entonces, los cultos locales estaban muy arraigados a la Virgen y se les daba el nombre dependiendo de la localidad, ¿verdad? Guadalupe, Carmen, etcétera, 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 es la misma. La antigua y diosa madre, la madre virgen, etcétera, etcétera, Artemisa, Diana, es lo mismo todo esto. Entonces, lo menciono por la severidad del caso, por la importancia del caso, porque estaba tan arraigado a ellos esta idolatría a la diosa madre que rechazaban a Jehová. Era más importante para ellos la idolatría a ella que podían rechazar a Dios Jehová. Entonces, ellos dijeron que con este caso, ellas habían tenido abundancia de pan, estaban alegres y no tenían ningún mal. Verso 18 dice: mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada de hambre somos consumidos. Fíjese aquí lo que dice. Lo que están diciendo acá ellos es que desde Josías, rey, Josías fue un rey joven y en sus primeros años botó todos los lugares de idolatría, los lugares altos, y el culto a esta diosa lo erradicó, lo eliminó. Hizo una reforma tremenda en el pueblo de Israel y los sometió a todos al culto verdadero. Fue impactante lo que hizo él cuando él descubrió el culto a Dios y la palabra de Dios a través, ¿verdad?, de los textos que él pudo encontrar y tener. Y consideró todo eso idolatría y hizo una reforma muy tremenda. Cuando él hizo todo esto, había un periodo de calamidad. Y entonces ellas dicen que cuando se hizo eso, vino la calamidad a ellos, porque habían hecho la destrucción del culto a la diosa. Y entonces le reclaman al profeta Jeremías y le dicen: cuando lo hacíamos estábamos bien, pero ahora, cuando Josías hizo la reforma, todo nos fue mal. Y eso me recuerda a mí cuando alguien toca fondo. Toca fondo en el sentido de que hizo un desastre de su vida, se pervertió, hizo lo que quiso, se degeneró, hizo lo que quiso y de repente está en un hospital con enfermedad de muerte. Está gravemente en un hospital. Y en la misericordia de Dios, alguien le habla de Dios, le recuerda de dónde se salió, de dónde cayó, y él decide aceptar nuevamente, decide reconciliar. El hecho de que reconcilie no quiere decir que en ese momento va a desaparecer la enfermedad, salvo que Dios quiera hacer un milagro sobrenatural. Pero hemos aprendido que hay consecuencias, ¿verdad?, de nuestros actos. Entonces, que alguien diga en ese estado de fondo, que diga: yo volví a aceptar al Señor, pero yo veo que no cambia mi situación, eso es irresponsable por parte de esa persona, porque ha venido en años en decadencia, destruyendo su vida, dañando su entorno, dañando a los seres queridos, acabándose con todo en la parte económica, destruyéndose en un vicio, en lo que sea, y ahora que está hundido ahí, él quiere la mano generosa de Dios, inmediata. Así este pueblo de Judá, que estaba escondido allá en Egipto, le dicen a Jeremías: cuando nosotros aceptamos la reforma,
la situación se puso difícil, fue peor. Entonces, no vamos a regresar a la reforma. Y entonces, dicen ellas, en ese mismo verso 19, en la parte final le hacen una pregunta ahí. ¿Acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Mire qué tremendo. Y era cierto. Pero eso es como que el Señor le señale a una mujer, a una hermana y le diga: deja de visitar esas profetisas. La descubra y le diga: deja de visitar profetas falsos. Esas que se dicen hermanitas, que hacen brujería blanca. Y la mujer diga, todavía en su necedad, y diga: si mi marido hasta me lleva, allá me va a dejar y me va a traer. Esa es la actitud de esta mujer, de estas mujeres. Y no lo sabían nuestros maridos. Bien vieron cuando estábamos amasando ahí la masa, y en otra versión dice que le hacían la figura de la diosa, hacían la figura en la torta. Así dice otras versiones. Imagínense qué tremendo. Y pueden decir: no, si no, el agua me la carrió mi marido, pues. Y no, ya sabía que las tortas eran para la diosa. Entonces se ponen en una posición confrontativa, pero con necedad. Hay una necedad tremenda en todo esto. Y cualquier acción acá que vemos, o voto asumido por las mujeres que estaban ahí, casadas, definitivamente que tenía que llevar el consentimiento, porque en la época tenía que llevar el consentimiento del marido para hacer válido lo que estaban haciendo. Los hacía copartícipes a ellos también. Pero creo que no es la actitud, y esas salidas que uno a veces hace. Se ha fijado cuando niño, ¿verdad? Los dos hermanitos han hecho algo, alguna travesura. Y entonces el papá descubre a uno y le reclama. Pero cuando le reclama, el otro, al verse aludido, al verse señalado, le pone el dedo al otro. ¿Verdad? Porque no puede quedar mordido de que solo él, no puede callar. Entonces tiene en su inmadurez que llevarse al de la par, ¿verdad? Que también no es ninguna buena pieza, ¿verdad? Pero lo tiene que involucrar. Pero son niños, son pequeños, son jóvenes. Pero acá vemos a las mujeres retando en esa forma a Jeremías, al profeta. En una forma con conocimiento de causa lo hacen y lo retan. Y entonces ellas le afirman que toda esa calamidad en Judá, ¿verdad?, se dio porque ellas dejaron de adorar a la reina madre, a la reina virgen. Y entonces ellas rechazan el mensaje y ellas justifican también lo que van a hacer, lo que están haciendo, justifican y afirman que no van a dejar de hacerlo. Y ese es el peligro de la desobediencia. Cuando alguien, y esto es bien peligroso en los hijos, cuando antes le decían: es que tu primo es bien terco, y es de aquellos que están aguantando y dicen: está bueno, me van a pegar, ¿verdad? Pero me voy a salir con lo que yo quiero, con las mías. Y entonces ya sabe, ¿verdad? Ya está curtido, ¿verdad? De que le sabe que lo van a sonar, pero sigue haciendo la maldad. Sigue desobedeciendo a sus padres, sigue retando la autoridad de alguna u otra manera, sigue haciéndolo a consecuencias del castigo, porque ya no le importa recibir el castigo, sino que salirse con sus propósitos. A pesar de. Y entonces ahí vemos que uno se daba cuenta de que habían amigos, compañeros, hermanos, parientes, primos, lo que sea, que les pegaban unas buenas tundas. Y uno decía: no, sí, con solo ver a mamá enojada uno hacía caso, ¿verdad? Y estos ya estaban, y después salían a jugar y decían: nah, ya pasó.
y andaban todos reventados, y uno decía, no te arde el lomo, ya me va a quitar. Y habían hecho una maldad, habían hecho lo que sea. Entonces vemos acá esta situación, cuando ellas dicen, cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y como habían dicho antes, no iban a hacerle caso al profeta. Y entonces el profeta les habla allí. Jeremías les afirma la calamidad que les viene. Lo que le había pasado a Judá allá en Israel, en Jerusalén, era precisamente porque ofrecieron incienso a la diosa. Lo que les pasó, porque las palabras del Señor son eso. Las mujeres ofrecieron incienso, se metieron en la idolatría, abandonaron el culto de Jehová, y ellas dicen, sí, eso es lo que vamos a hacer. Pero miren lo que le pasó a Judá. Y ellos dicen, sí, sabemos qué les pasó, pero nosotros vamos a seguir en el culto a la diosa. No hay más necio que en su propia necedad. Entonces, Jeremías no pudo, a través de Dios mismo, porque Jeremías solo era el vocero, no pudo sufrirlo más esto. Había una molestia. Y la interpretación que Jeremías le estaba ofreciendo de la palabra del Señor sobre las causas de esa calamidad, de esas dificultades que ellos estaban pasando, que afectaban a Judá, era diametralmente opuesta a lo que ellos pensaban. Que usted le esté diciendo, mire, por su proceder a un hermano en consejería, si usted no para ese proceder, usted no va a salir de esa problemática. Usted está empantanado en eso. Y la persona no entiende eso, sino que cree que ella puede seguir haciendo lo que está haciendo, aun cuando se le está señalando. Esto es de Ripley, ¿va? Aunque usted no lo crea, pero es lo que pasa cuando alguien se ha cerrado, cuando alguien está completamente cerrado y no ve más allá de su nariz. Está emproblemado, está hundiéndose, pero al mismo tiempo no entiende cómo puede aceptar esa ayuda, porque no entiende la ayuda, no entiende las palabras, no escucha las palabras. Entonces viene el Señor y les dice, por tanto, oíd palabra de Jehová. Todo Judá que habitáis en tierra de Egipto, mire qué tremendo. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto, por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Amén. No querían salvarse, y el Señor consideró que eran insalvables. Pero menciona algo que es tremendo en este verso 26, y es que ya no anden diciendo mi nombre. Y esto tiene que ver, fíjese bien lo que está escrito ahí, tiene que ver que ellos seguían en la idolatría, pero decían seguir siendo pueblo de Dios. Es como que usted se siga congregando, esté pasando dificultades, pero usted siga buscando profetisas allá afuera, profetas allá afuera. Que usted esté dando un mal testimonio delante del Señor y usted sigue diciendo que es cristiana y cristiana evangélica para diferenciarse. Estamos usando mal el nombre. Está usándose mal. Y el Señor dice, no voy a permitir ni eso, ni que mi nombre se use de esa manera. Que se digan que son pueblo de Dios.
no son ejemplo para ser pueblo de Dios. Y entonces viene el Señor y dice, ni modo, aquí tiene que haber un juicio. Jeremías, al final de esta carrera profética, después de tantos acontecimientos en su vida, de tantas dificultades en su vida, tiene que constatar, fíjese bien, que la palabra que él llevó era verdad. Qué duro para un padre, qué duro para un líder, qué duro para un pastor, que aquello que advirtió se cumpla en la oveja, se cumpla en el servidor, se cumpla en el hijo, tal como se le previno cuando éste no quiso hacer caso. Qué duro para un padre que dijo advertencias con mucha antelación. Quizás no las dijo de la mejor manera, pero es la frustración cuando no puede un padre meterse en la cabeza o en el cuerpo de un hijo y dominarlo y decirle, te va a ir mal allí. No hagas eso, no tomes esas decisiones. Pero al no poder tener el control sobre esa persona, no queda más que dar el consejo, orarle al Señor, rogar para que el Señor tenga misericordia de este hijo, de este hermano, de esta oveja, etc. Y ese dolor lo llevaba a Jeremías porque él tenía que atestiguar, tenía que testificar de que todo aquello que él había dicho se estaba cumpliendo. Hay una amargura al regresar de Egipto, de llevar palabra de Dios a Egipto y ser rechazado. Toda su vida para este hombre, para este siervo de Dios, es una tragedia de incomprensión. El Señor lo escogió en un momento muy difícil, con un pueblo duro, de dura cerviz, un pueblo necio. Ahora estos judíos en Egipto lo consideran enemigo, lo descartan, lo desechan, porque no responde a los intereses de ellos. Entonces, Jeremías se tiene que marchar, pero no dudó en decir la palabra profética definitiva de parte de Dios a sus compatriotas, de señalar la idolatría, de mencionar ese decaimiento que había en ellos, en esa perversidad que había en ellos. Y lo más tremendo es que les dice, no se van a salvar, porque han tenido otra oportunidad. Y los de Babilonia, les dice el Jehová, se van a salvar. Van a recibir un trato difícil allá, pero se van a salvar. Y ustedes que han recibido nuevamente la palabra, no se van a salvar. A excepto por algunos fugitivos, dice, que van a lograr escapar. Pero eso no es vida, como fugitivos. La vida fácil que tenían ahí en Egipto no les había servido para nada, sino que para insensibilizarlos del culto de Dios. Y eso es peligroso, porque el trato de Dios, y no solo el trato de Dios, mire, estoy seguro y estoy muy claro que muchas de las cosas que nosotros pasamos son el resultado de nuestras malas decisiones, de nuestra desobediencia, de nuestra testarudez, de que sabemos que ahí hay un peligro y seguimos en ese camino. Y entonces es una tras otra que nosotros hemos hecho, y entonces tenemos desarmadas nuestras vidas y tenemos que pagar los precios por eso. Pero el hecho de sufrir ahora conscientemente, sabiendo todos los que estamos acá, de que ha sido por nuestro mal obrar, por dejar los caminos del Señor, no debe a nosotros hacernos insensibles
a las oportunidades que Dios nos quiere presentar. No, usted no puede, ni yo no puedo echarle la culpa a Dios de nuestra situación. No podemos echarle la culpa a Dios de todas aquellas tragedias que tenemos, de nuestra bancarrota, de nuestros problemas, de nuestras miserias, de nuestra falta de empleo, de lo que sea en lo que nosotros nos hemos metido. No es responsable el Señor, ni mucho menos es responsable los voceros de Dios, como Jeremías, como los pastores. Porque lo más probable es que no le pidieron consejo a Jeremías, todo ese pueblo. Lo más probable es que nosotros no pedimos consejo a tiempo. Y dicen los proverbios que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y que debemos de buscar consejos entre los hombres sabios, los ancianos, para llegar a tomar una decisión. Pero nosotros no. Tomamos la decisión, nos damos en los dientes y después venimos a clamarle a Dios que nos resuelva. No es así como funciona. Ya con el gran problema, venimos delante de Dios y le decimos: Señor, aquí está este problema, ayúdame. Y nos derramamos y queremos que en un instante, un abrir y cerrar de ojos, se haga el milagro de parte de Dios. Solo por el hecho de que entramos. No, si ese fue el primer paso hacia nuestro arrepentimiento. Pero hay un trato. Y como hemos aprendido, las berenjenas las vamos a comer algún día. Nos gusten o no nos gusten. Amén. Entonces, el peligro de la desobediencia, tal como lo titulamos esto, es que Dios está diciendo qué debemos de hacer y nosotros debemos de escuchar la voz de Dios. Debemos de hacer caso a Dios, porque qué Dios como nuestro Dios que nos ama tanto. Y como comencé en el principio, démosle palmas al Señor. De tal manera nos amó que ha dado a su Hijo unigénito por nosotros. Mire qué amor más grande, el de parte de Dios. Mire si no es amor de una madre advertir. Mire si no es el amor de una madre estar allí insistiendo que quiere que nos vaya bien. De un padre que quiere que nos vaya bien. Y el Señor está diciéndoles: aquí hay un ejemplo de lo que les pasó. Por favor, obedezcan. Por favor, hagan caso. Por favor, vuelvan a mí. Y esperaba el Señor que hicieran eco las palabras a través del profeta. Mas no fue ese caso. Mas nosotros tenemos la oportunidad de parte de Dios de que nosotros volvamos en sí, de que nosotros volvamos al Señor y que paguemos el precio que tengamos que pagar, pero regresemos donde el Señor, que seamos como el hijo pródigo, que no nos importe cómo vamos, pero que lleguemos a la casa de nuestro Padre. Démosle palmas al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Que no haya estupor, Señor, por la idolatría en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que no seamos fascinados como este pueblo por una diosa. Que no seamos fascinados por aquellos dioses y aquellas diosas que nosotros hemos levantado. Que volvamos en sí, Señor. Que tengamos una oportunidad que tú, Padre, en tu misericordia nos das. Como pudo decir Jeremías también, que cada mañana son nuevas tus misericordias. Y si hasta aquí, Señor, te hemos fallado, que hoy sea un buen día para arrepentirnos. Hay precios que pagar, sí.
Pero te aseguro, hermano, que cualquier precio es mejor de la mano del Señor y no peleados con Dios. Cualquier precio se suavizará si nos aferramos a nuestro Dios. Cualquier camino, por escabroso que sea, se allanará si nos dejamos tomar de la mano de nuestro Dios. Si le decimos: Padre, perdóname, perdónanos porque locamente hemos actuado. Pero no que lleguemos a la situación de que solo sea un ay lamentero, en donde ya no exista posibilidad para nosotros. Como ese padre que entendió que ya no había oportunidad para su hijo, había muerto. Fue necio, abandonó el consejo, mintió, se quitó la cobertura de su padre y violentamente murió. Sin más oportunidades por su desobediencia. Padre, ayúdanos a nosotros. Si nos has dado oportunidad de escuchar este mensaje, Padre, es un buen tiempo entonces para mis hermanos y para mí de buscarte, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado